Argentino Juniors me alquiló un departamento a 10 minutos de la cancha. Portugal ver el entrenador famoso de anabólicos en el equipo nacional ruso. No meu segundo ano na Fórmula 1, eu consegui cumprir o primeiro sonho, que era vencer o primeiro Grande Prêmio. Two of the greatest players that ever played tennis, on the same court. Creo que nadie podía defenderse de Michael. Dimos vuelta y ganamos el juego. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 2 de mayo del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y con esta canción de Sergio Méndez de 1984 les damos la bienvenida a este especial, que me complace mucho hacerlo porque fue una idea de la persona que nos acompaña esta mañana en De Película de Caracol Radio, el director nacional de deportes de nuestra cadena básica, don Héctor Eduardo Chávez, a quien saludo de manera muy especial. Héctor, muy buenos días. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer estar aquí con usted, acompañarlo y hablar de, creo que temas que nos encantan, ¿no? A mí el deporte, a usted el cine, sin que a mí no me guste el cine y a usted no le guste el deporte. Exactamente, y además que hacen una mezcla, un complemento perfecto, porque tanto en lo que vamos a analizar hoy como en otro tipo de largometrajes, Héctor, el deporte ha sido la columna vertebral de historias maravillosas. Y hay muchas que están basadas en hechos de vida real, otras de ficción, mucho documental. Creo que se ha puesto un poco de moda ahora en esas plataformas que hay para observar películas y demás, el hacer documentales de equipos, de personajes de la vida real del deporte que pueden marcar mucho la vida de la juventud, ¿no? Ponerlos de ejemplo, ya sea para bien o sea para mal. Bueno, ¿y esta la tiene? ¿Cuál? La canción. ¿No le recuerda esos polémicos Juegos Olímpicos de 1984? Por allá es Los Ángeles. Sí, señor, Los Ángeles. ¿Sabe a quién me acuerda de esos Juegos Olímpicos? Al gran Carl Lewis. Sí. Que para mí es mi atleta del deporte base del atletismo preferido. Muchos dirán, los de ahora, los nuevos. Por supuesto, Usain Bolt. Para mí es él. Y los más veteranos que nosotros dos pueden decir Jesse Owens. Y esta canción precisamente por eso, porque hablamos de deportes, hablamos de documentales, hablamos de esas producciones que le dan a través de la magia del cine una mirada a ese mágico mundo de los deportes. Vamos a tener, Héctor, baloncesto, béisbol, boxeo, por supuesto el fútbol. Automovilismo, todo esto en un recorrido a través... Ciclismo, ni más falta, a través de los 40 largometrajes presentes en las plataformas de streaming que hablan del mágico mundo del deporte. También docuseries, porque pueden ser documentales con el modelo de series en varios capítulos. Sí, señor, muchos de ellos recreados, algunos tienen su recreación, muchos de ellos con imágenes, por supuesto, reales, así sean de tiempos muy pasados. Recuerdo alguno de River que incluso empezando lo tendremos aquí, se excusan de las imágenes, pero decían que su valor histórico era tan importante que trataron de arreglarlas lo más posible, lo mayor posible, pero las dejaban incluidas. Pues Héctor, del 40 al 1 nos vamos con los 40 largometrajes del mundo del deporte. Número 40. For first 6 months, I really miss my family. I don't know when I go back home. My daddy say me, son, don't worry about your family. Just do your job. It's very, very important. You do your job great, maybe after 5 years or 10 years, you stay with me. I say, okay, Dad, I do this. Héctor, y con estos sonidos nos vamos al 2016 con un documental llamado One in a Billion. Y usted, que es un seguidor de la NBA, ese fenómeno de los extranjeros, porque obviamente la NBA es la liga del baloncesto de Norteamérica, donde también está involucrado Canadá, pero son muchos los casos de extranjeros que han hecho historia en la NBA. Por supuesto, y ha habido casos, unos más destacados que otros. Por supuesto, hemos tenido los latinos, aunque seguramente los europeos son los que más han marcado la pauta en el baloncesto norteamericano. Lamentablemente, colombianos ninguno ha llegado a ese gran nivel del mejor baloncesto del mundo, pero si hablamos de extranjeros,
Tony Kukoc, por ejemplo. Exacto, el Michael Jordan blanco. Sí, señor. Manu Ginóbili, quien se retiró hace 2 temporadas siendo mágico. Los hermanos Gasol, campeones sin lugar a dudas también en los equipos a los que llegaron y que de uno u otro modo recuerdo mucho al alemán Nowitzki, claro, de los Dallas. Porque algo han aportado. Puede ser que los norteamericanos, los estadounidenses tengan jugadores los mejores del mundo, pero los extranjeros también han hecho su aporte y han aprendido y han llevado a sus respectivos países también muchas cosas para la evolución de este deporte. Pues precisamente, Héctor, de esto va el documental One in a Billion, porque narra la historia de uno de esos extranjeros y me gusta mucho que hacen una comparación entre lo que significa la NBA como negocio. Porque dicen que cuando Yao Ming, el famoso jugador de baloncesto de la China, llegó a la NBA, se les abrió ese mercado para los estadounidenses y se convirtió en un fenómeno mundial. Y casi, Mario, que esa presencia de Yao Ming, que es superfigura, estrella, ídolo en China ya una vez retirado, abrió la expectativa a otros deportes, ver ese mercado chino con esa cantidad de población que tiene China para que los demás deportes también adapten cosas, y uno de los primeros por supuesto fue el baloncesto norteamericano. Y One in a Million les cuenta la historia de un basquetbolista llamado Satnam Singh Bhamara, 2 metros 18 de estatura, de la India, que nace de una región muy pobre y que se convierte para él en un sueño de vida y para la NBA en la posibilidad de abrir ese mercado de 1.200 millones de habitantes, el segundo país más poblado después de la China, a través de la figura de este hombre. Y además donde en sus países estos deportes pueden ser muy top para ellos, pero dar ese salto a lo que es la NBA debe ser absolutamente un sueño, porque será otro planeta y la adaptación y demás son realmente pioneros en ese deporte. Son, don't worry about your family. Just do your job. It's very... Número 39. No, es la primera vez que me lesiono en un torneo. Bueno. Siempre es la primera. Sí, tal cual. Así que por suerte me voy a ir experimentando todo. Héctor, en el mundo de los deportes siempre se habla del mejor en su disciplina, ¿no? Sí, uno siempre busca destacarlo a cualquier nivel, ¿no? Sí, o sea, del barrio hasta el del mundo. Y uno, por ejemplo, se casa con causas perdidas, por ejemplo, dar la pelea en el fútbol, pero por ejemplo, si uno se va a natación, dice uno Phelps. Si uno se va al... Ah, sí, generalmente las grandes estrellas son las por las que uno se decanta. Sí, si uno, por ejemplo, se va al baloncesto, uno dice, no, pues Jordan. Pero a menos que haya cierto enfrentamiento histórico, ¿no? Nadal, Federer. Exacto, es que hay unos deportes donde no es tan fácil. Sí, Sampras Agassi, McEnroe Borg en el tenis, por ejemplo. Ahora en el fútbol, Messi, Ronaldo. Exactamente, pero yo creo, y según lo que nos cuenta este documental, pues creo que en el campo del hockey sobre césped, Héctor, que es uno de los deportes olímpicos más bonitos. Sí. Por la técnica y también pues por el personal, ¿no? Y que femenino. Por supuesto. Bueno, las damas que nos escuchan dirán que los hombres también. Ese deporte ha hecho mucha historia y se ha empezado a conocer más en Latinoamérica gracias a Argentina, ¿no? Los Leones y las Leonas, que son campeones. El equipo masculino es el actual campeón olímpico y las Leonas, por supuesto, lo han sido campeonas del mundo y demás, y con su gran estrella Luciana Aymar, que dicen es la mejor de la historia en este deporte, ¿no? Creo que en este rubro, podría decirse, del deporte, aquí no hay discusión, porque si uno se pone a investigar un poco la historia, no encuentra un palmarés y una figura tan relevante como la de Luciana Aymar, y ahí no podría haber discusión, y esto es lo que nos muestra el documental Lucha jugando con lo imposible, que muestra el viaje de ella y sobre todo los momentos de la victoria y la derrota. Y sirve el nombre para el juego de palabras, ¿no? Porque ella la conocen como Lucha Aymar, claro. Y es Lucha el nombre del documental,
Pues Luciana Aymar, destacadísima, lo ganó todo, incluso se fue, volvió a ser la mejor del mundo. En Argentina la destacan tal vez como la mejor mujer deportista, la mejor de la historia de su país, y podría estar entre los 5, incluidos los hombres. Todo lo que hicimos no sirvió de nada. Las españolas generan esta decepción en Luciana Aymar, en el equipo argentino. Número 38. I'd like to announce a trade. Toronto has traded the rights to Antoine Jameson to Golden State for the rights to Vince Carter plus cash consideration. Héctor, volviendo con el tema del mejor en un deporte, el baloncesto sí que es difícil porque ha marcado épocas. Muchos dirán Jordan, pero es que sí, aparece Magic Johnson, Larry Bird. Es que yo creo, Mario, que en los deportes es difícil aunque uno lo pueda hacer y arriesgarse, ha sido lo mejor de la historia, pero las épocas, los rivales, los compañeros de equipo, si es un deporte de conjunto, yo creo que hacen también diferencia a la hora de esa escogencia, y sí creo que es mejor marcar épocas, porque es muy complicado. Las mismas reglas de los deportes han evolucionado para bien o para mal, y eso puede marcar que alguien se destaque más o menos. Y en este documental, cuyos sonidos tenemos de fondo, el efecto Carter, se cuenta la historia de otro de esos jugadores que fue llamado a suceder a los grandes, pero que para mí, en mi concepto, fue uno de los grandes. Vince Carter, Vinsanity, le decían en las narraciones, porque tenía una forma de hacer las canastas que lo sacaban de este planeta. Pues le dicen Vinsanity porque un narrador de la época, tal cual lo muestra el documental, Héctor, decía: yo nunca había visto una jugada de este estilo. ¿Cómo lo hace? Que esto es Vinsanity, es como si fuera algo salido de lo normal, como si fuera demente. Galáctico, pues. Ha habido jugadores, por supuesto, Jordan, que en mi concepto es el mejor de la historia del baloncesto, pero ha habido quienes tienen diferente tipo de juego también, porque Jordan era muy efectivo, sí, hacía cosas maravillosas que tal vez ningún otro ser humano ha podido hacer, pero hay otros que pueden hacer ese tipo de cosas o otras mejor, pero no tenían la misma defensa, el mismo lanzamiento de triple que hacen también el conjunto de un atleta para ser el mejor. Y también dentro de este documental, Héctor, una de las cosas que mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué es el draft? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se convierte en un evento que es televisado y que es seguido por millones de espectadores? Pues, Héctor, el draft es básicamente donde se juega en el futuro cada temporada los equipos, porque es una mezcla de suerte, de análisis y todo para escoger a figuras como Vince Carter. Claro, el draft es una lista de los mejores jugadores. Lo hacen no solo en el baloncesto, ¿no? En los demás deportes de los Estados Unidos. Es una lista de jugadores universitarios, los más destacados, y se van estableciendo en cierto orden, de acuerdo, digamos, que a su nivel, a su calidad, a su importancia. Digamos que los mejores a los menos buenos, porque uno no podría decir que hay malo, y de acuerdo a cómo hayan quedado en la temporada anterior los equipos, de posición de la más mala a la mejor, pueden ir escogiendo para que, digamos, el más malo pueda tener al mejor prospecto a futuro, el mejor juvenil, por llamarlo de alguna manera, para tratar de equilibrar un poco las cargas en cuanto al futuro de las franquicias, como le llaman a los equipos en los Estados Unidos. Trying to check Sports Center to see what kind of dunk probably that you've never seen before. He had the most exciting dunks that we've seen in a long time. In fact, we named his first shoe. Número 37. Renault es uno de los pocos equipos que hace motores de Fórmula 1. También suministramos motores a otros equipos. Hacer un buen motor de Fórmula 1 es muy complicado, porque se requieren muchos componentes. La tecnología de un motor es muy compleja. También sucede que les vendemos esos motores a Red Bull. Héctor, esto es otro mundo. Esto es, como ellos mismos lo definieron, un circo. Con ese documental Fórmula 1, que Drive to Survive o Conducir para Sobrevivir. Es 2 temporadas, ¿no? 8 capítulos, 9 capítulos, más o menos por temporada. Hablan de la temporada 2018 y después de la 2019. Para la gente que no lo ha visto, por favor hágalo en orden,
primero la 2018 y después la 2019. Algo realmente sensacional, Mario, un documental demasiado bien hecho por la gente de Netflix. Tuvieron el acceso a todo el interior de la Fórmula 1, ese entramado, ver uno cómo son las competencias entre pilotos, no solo la carrera que uno puede ver cada fin de semana por televisión, sino lo que hay por detrás de un equipo, las envidias, las luchas de poder y todo lo que hay por dentro es realmente impresionante, y lo que uno puede aprender de cada deporte con un documental. Es que es un juego de todo, Héctor, es un juego de política, de poder, de países, porque uno simplemente como espectador dice, no, es que son 20 pilotos, son 22 pilotos, son 10 equipos y todo esto, pero detrás de ese mundo que está explicado aquí, que uno no se mete solo en el auto, en el monoplaza, sino también en las fábricas de constructores, dice uno, la Fórmula 1 es algo que es de otro mundo. Y uno empieza, Mario, como lo hablábamos al comienzo, a irse por un lado o por otro. Puede que uno no conociera mucho a los pilotos de ahora, que les ha perdido, dice la gente, o decía que había perdido cierto interés la Fórmula 1, y para nuestro país cuando salió Montoya, cuando ya no está Schumacher, digamos que había perdido ese foco, esa estrella que lo lleve a uno a seguir un deporte, pero empieza uno a decantarse por los del futuro, y me volví hincha viendo estos documentales de Charles Leclerc, monegasco, no es ni siquiera francés, muy joven, pero realmente sensacional. Y digamos que le cogí un poquitico de bronca a Max Verstappen por lo que se ve y su forma de ser. Uno va decantándose por uno y por otro, siendo los dos, por ejemplo, en este caso, talentosísimos. Estoy con Red Bull desde 2008. Número 36. Quarterfinal match, and tonight Uruguay and Ghana trying for a place in the semi-finals. End of the game. Bote, Mensa, Aditya, oh my God, Aditya. No recuerdo un partido más emotivo, accidentado, con balón sacado en la raya con la mano, penal. ¿Lo recuerda, Héctor, el Ghana-Uruguay del Mundial de Sudáfrica? Pero ¿sabe que hay otro? Más accidentado que esto. Bueno, no, más accidentado no, pero una jugada como la de Luis Suárez cuando contra la selección de Ghana. Sí, Ghana. Saca un balón con la mano, se origina un penalti, lo tapa Muslera, el partido pero queda 3-3. No, creo que lo votó a Samoa. Lo bota. Sí. El partido queda 3-3, se van a lanzamientos desde el punto penalti y Uruguay gana y pasa a semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010, con el cobro a lo Panenka picadita de Sebastián Abreu, que es el que define la serie de penaltis. Por supuesto Suárez suspendido, pero Uruguay semifinalista, se vuelve héroe. Pero ¿sabe quién hace una jugada similar? En el 78, Mario Alberto Kempes. El matador. La saca de la línea y el penalti, ese sí lo tapa Fillol. El Pato, en el famoso... El primer partido de Argentina en ese mundial, si no estoy mal, si no recuerdo mal, es frente a Polonia, y Argentina gana ese partido, iban 0-0 cuando el penalti. Entonces, fíjese cómo las cosas van cambiando, y un hecho que pareciera como anecdótico termina definiendo muchas cosas muy grandes en el mundo del fútbol. Pues mire, Héctor, apenas en esta conversación hemos reseñado 2 anécdotas de las Copas del Mundo, y todas las que vienen y todas las que están ahí consignadas están en este documental cuyos sonidos tenemos de fondo, Becoming Champions, que toma una figura bien interesante y es analizar a los países campeones. Campeones por siempre, son 9 capítulos, los 8 primeros dedicados, y es que el documental inicia con la pregunta: ¿por qué solo 8 países han sido campeones del mundo? Y el último capítulo es un análisis entre varios periodistas, incluido Jorge Valdano, campeón del 86 con Argentina, y escogen, van país por país, inician con Uruguay, el primer campeón del mundo en 1930, y de ahí en adelante, después Italia, los que van quedando campeones, hasta cerrar por supuesto con España, porque fue el último nuevo campeón del mundo en Sudáfrica 2010, y muestran muchas cosas.
cosas. De Uruguay, y me quedo con esto para que la gente se entusiasme también a verlo, llega del Mundial de Sudáfrica y van con esa generación a la Copa América de Argentina 2011. La ganan y en la celebración está Luis Suárez con un sombrero larguísimo celeste en Montevideo cuando regresan del título en Argentina, le ganan 3-0 la final a Paraguay y dice, y además del título ganamos el fair play, el juego limpio, y tiene al lado a Lugano y dice, y se lo dieron a Lugano, que es como darle el Nobel de la Paz a Bin Laden, dice Luis Suárez, el hombre del Barça. Es así, es ilógico, pero es así. Número 35. I still remember I was probably 12 or 13. We were at one of the stables and there was a couple of guys. It's like, oh, well, what are you going to do? You're going to be a vet like your dad? And, you know, being the 13-year-old still dreamer, I was like, no, like, I'm gonna play in the NHL. Ahí dicen, jugar en la NHL. Dentro de los grandes deportes y de las grandes asociaciones deportivas de los Estados Unidos de América, por supuesto, Héctor, está la Major League Baseball, la gran carpa, la NBA, de la cual hemos hablado, la NFL, el fútbol americano, bueno, la Major League Soccer ahí es como el hermano menor que está tratando de abrirse campo, pero un deporte y una asociación que está en la mente y en los corazones de los canadienses y de los norteamericanos es la NHL, el hockey. Claro, el hockey sobre el hielo, que tal vez en Latinoamérica no tiene gran acogida, no es tan masificado como ya inclusive el fútbol americano, que creo que se ha metido mucho más en el sur del continente que este deporte, porque digamos que es más fácil practicarlo también, ¿no? El practicar el hockey sobre hielo es un poco complicado, claro, en nuestras latitudes. Sí, exactamente. Y pues son varios los equipos que han hecho historia, los Islanders, las Hojas de Maple de Toronto, los Canadiens, pero Héctor, una de las cosas que muestra este documental, cuyos sonidos tenemos de fondo, Ice Guardians, o como los Guardianes del Hielo, es algo que a la mayoría de la gente que no conoce mucho este deporte, yo trato de seguirlo, pero las reglas son complicadísimas, a mí se me hace muy complicado seguir las jugadas de poder y todo esto, son las peleas. Claro, y a eso iba Mario, aquí digamos que lo que nos llega es las pocas secciones de noticieros, que realmente no las hemos vuelto a ver, pero es una pelea en el hockey. Eso es lo que muestran, no se muestra mucho la actividad del hockey en sí y explicar un poco de este deporte que es, para mí, es bonito y es muy ágil. Me gusta eso porque es que es demasiado rápido este deporte del hockey sobre hielo. Y la gran recomendación de este Ice Guardians, Héctor y oyentes, es que las peleas hacen parte de la columna vertebral del deporte como tal, del hockey, y este documental explica cómo se dan las peleas, incluso cómo ciertos técnicos ya tienen ciertos jugadores diseñados para entrar en los momentos de las peleas. Es algo increíble que las peleas hagan parte importante del hockey y no se puedan sacar. Se han incluido ya como estrategia, por supuesto, para lograr algún tipo de resultado, para quemar tiempo, para buscar expulsar a un rival. Hay muchas cosas que van detrás de eso, que ya se ha vuelto tan común, tan tradicional, y que, como usted lo dice, ya hace parte de ese deporte. So is there something about hockey that really lends itself to violence? Intellectually, it doesn't make sense. You're trying to take a round black thing and put it over a red line. Número 34. ¿Ahora eres un gran hombre? He crecido. Ha crecido. Solo soy más alto. Ha crecido. Y además se me está cayendo el cabello. Estoy estresado. No puedo quedarme calvo a los... 1.95 de estatura, nació un 21 de agosto de 1986, ya tiene 33 años y lo intentó en el fútbol, pero no le fue muy bien al señor Usain Bolt, Héctor. Una de las grandes estrellas de la historia del atletismo, por supuesto de velocidad, múltiple campeón mundial, múltiple campeón olímpico, actual récordman de los 100 metros planos, una verdadera leyenda de este deporte que adicionalmente a sus condiciones físicas, su carisma. Creo que eso
hace que un atleta sea doblemente glorioso, como dirían los hinchas del Cúcuta Deportivo. Sí. Y este documental, Usain Bolt, pues, o Yo Soy Bolt, I Am Bolt, muestra esa historia desde que este hombre sale de Jamaica, empieza a competir y al principio pues no tenía la técnica, tenía la garra, el tesón podría decirse, pero le faltaba esa mano de un entrenador que vio en él las condiciones para convertirlo en lo que fue. Es que yo creo que fisiológicamente Usain Bolt tenía eso para ser un gran atleta del mundo, era ese diamante en bruto que había que pulir. Exacto. Sus condiciones innatas y su forma física, porque es que la estatura, la musculatura de Bolt pues lo hacían superior a los demás. Y si algo me gusta de este documental, Héctor, es que precisamente muestra que por más talento que se tenga, siempre la figura de un guía, de un buen entrenador, hace la diferencia. Puede ser Bolt, con todo lo que usted dice, bendecido por la naturaleza, pero faltaba ese toque de un entrenador que supo leer lo que tenía él. Y también la forma de oír, ¿no? Porque claro, hay mucho deportista díscolo o mucha gente en cualquier profesión que puede tener el talento, pero si no está bien orientado, talento desperdiciado. Y ahí es saber oír y saber aceptar, no solo las críticas, sino las recomendaciones y las guías. Pero cuando sonó el disparo y escuché el POW, todo eso desapareció. Fue como, aquí vamos. Número 33. Historically, boxing has always been a bit the sport of immigrants. Lo más duro que hay en la vida es estar lejos de su familia. Metemos al boxeo por necesidad, no por gusto. Ringside is the best place in the world. Héctor, mientras escuchamos esta música y este sonido de fondo, le leo esta frase precisamente del documental: el ring de boxeo es el mejor lugar del mundo para estudiar el comportamiento humano. El boxeo para muchos lo han considerado o dicen que no debería ser considerado como un deporte, ¿no? Lo anotan como algo un tanto salvaje para ser considerado deporte, pero fíjese que es de los deportes tradicionales o más tradicionales en la historia del olimpismo, que ha sufrido modificaciones. Para Tokio, que no sé si se van a hacer los Juegos Olímpicos este año, pero el próximo año hubo una modificación de categorías y demás, pero el boxeo requiere una preparación, como diría que casi todos los deportes, pero tiene algunos condimentos especiales, físico y mental, porque es que es salir usted a dar, pero a sabiendas de que va a recibir. Y con entrevistas nada menos y nada más que don Julio César Chávez. El tío de don Oscar de la Hoya, que por ahí también intentó cantar, aunque no, sí, a mí me gustaba la canción. Un día de esto se la pongo para que lo escuche. Y otras leyendas del boxeo mexicano y también del boxeo latino muestran a través de este documental titulado así sencillamente El boxeo, la vida de los inmigrantes y de cómo buscan abrirse campo con base en sus puños en ese difícil mercado. Y en un deporte, porque yo diría que tradicionalmente en Latinoamérica los deportistas surgen de la falta de oportunidades, ¿no? De condiciones sociales y socioeconómicas muy difíciles, pero si hay un deporte que busca dar ese salto, es el boxeo, y es a punta de trompa abrirse paso en la vida. Lightweight champion against Ultiminio Sugar Ramos, a Cuban living in Mexico. Número 32. He's an unbelievable competitor that brings you to the limit. I mean, you're talking about two of the greatest players that ever played tennis, on the same court. Tennis is a tough sport. There's no draws, but if there was going to be one, I would have been very happy to accept a draw tonight and share it with Rafa, really. Reconozco la voz. Sí, no, hágame un favor. Gran Roger. Y la otra voz, la del gran Rafa. Y como usted decía hace unos minutos, Héctor, este deporte, como ningún otro, también marca épocas. Y usted nombraba Pistol Sampras con Andrea Agassi y otros enfrentamientos a lo largo de la historia se han dado. Legendarios, claro. Antes Borg también entraba ahí con John McEnroe. Con el niño malo. Sí, señor.
Niño Malo, que a propósito ha sido capitán de ese tema que nos centra en esta película. Es que eso es lo que me llama la atención, porque este documental Labor Cup, pues yo confieso que fui muy fanático del tenis en la época de Sampras y Agassi, por el carisma de los dos y por todo esto, bueno, también por una etapa de la vida, pero de un momento a otro me despegué, y usted, Héctor, sí, mejor dicho, más fanático del tenis y más conocedor de este deporte como ninguno, y por eso con la Labor Cup es increíble ver a John McEnroe como el coach, como el manager de todos estos monstruos, incluyendo pues a los dos mejores de la historia, si vamos a hablar de Grand Slams. Y ese también su enfrentamiento ahora como manager, dice usted, como el capitán, que se habla un poco más en el tema del tenis por aquello de la Copa Davis, frente a John Borg. Y es un torneo que se inventó Roger Federer y sus fundaciones, donde enfrenta al equipo de Europa contra el resto del mundo. El resto del mundo capitaneado por McEnroe, el de Europa por Borg, y ha tenido 3 ediciones. La de este año, lamentablemente, por el tema del coronavirus no se podrá llevar a cabo. Será en el mismo sitio donde estaba establecido, en Boston, en septiembre del próximo año. Pero lo único que no pudimos, porque pudimos observar, y en este documental se ven apartes y demás, esa pareja, ver en dobles a Federer con Nadal. Es como reunir algo soñado para la gente amante de este Superman y Batman, o sea, sí, los dos más grandes. Pero no, y cuando estuvo Nadal, no estuvo Djokovic, no pudimos verlos a los 3 estar en el mismo momento en el equipo. Ojalá en un futuro puedan estar Federer, Djokovic y Nadal, los más ganadores de torneos de Grand Slam. Un gran documental al interior del tenis, viéndolo desde un evento especial, digamos que competitivo entre comillas, porque tiene su competencia, su pique entre los jugadores rivales, pero que también es un evento, digamos que de exhibición, con un poco más de nivel que las exhibiciones a los que estamos acostumbrados. Y de camaradería, porque me imagino que ahí, a pesar de los egos que cada quien maneja, finalmente terminan divirtiéndose en lo que más les gusta. Claro, y es un torneo en el que usted tiene en la banca a todos sus compañeros en unas sillas absolutamente cómodas, acolchonadas, amoladas y demás al lado, haciendo barras, se paran, gritan por su equipo, y es algo bastante agradable y que ha tenido un gran éxito, no solo en la televisión que transmite para todo el mundo, sino en los escenarios donde se ha llevado a cabo, porque siempre lleno en los estadios donde lo han tenido. Y Héctor, comparándolo un poco con el glamour de la Fórmula 1, la Labor Cup tiene también ese glamour, porque es un torneo que destila riqueza, destila algo ostentoso en el deporte. Total, desde la misma forma, la cancha es de gris, el color es diferente, se han jugado las ediciones en coliseos cerrados, entonces eso es oscuro, hay un juego de luces maravilloso, es todo un espectáculo realmente digno de ver, que tiene mucho de exhibición, pero mucho de competencia también, y mucho de lo que usted dice, camaradería, y de ver eso, el deporte por dentro con los grandes. Número 31. Ya salimos con un pensamiento positivo de decirle, vamos a ganar, pero vamos a ganar, no sin dificultades. Pues vamos a esto. ¿Alguna cosa, capitán? Venga, pues vámonos. Son las 6 menos 7 minutos de la tarde. Es martes 10 de junio de 2008. Es un momento histórico para el fútbol español. Héctor, escuchábamos ahí al interior el camerino de la selección española en la era de Luis Aragonés, y como decía ahí el relator, nuestro colega, en la Euro, donde España empieza a marcar su historia. Sí, donde Luis Aragonés es el gran guía y el que da ese giro en el fútbol de España, por supuesto, teniendo una generación de futbolistas excelente, pero a la cual él supo sacarle provecho. España no ganaba nada hacía muchísimos años, y él logra ese cambio de actitud, logra cohesionar esas figuras y sacarles el máximo de su rendimiento a los Iniesta, Xavi, Niño Torres, el Guaje Villa, David Silva y demás, por supuesto Iker Casillas, Sergio Ramos, Piqué, Puyol, y él logra esa vuelta del fútbol español, el que denominaron el tiki-taka. Sí.
pero él logra eso, sacarlo adelante y sacar el mejor provecho de las grandes condiciones de una generación dorada del fútbol de España. Logra ese título de la Euro, después él deja la selección. Luis Aragonés no sigue ese proceso. Él ya digamos que el Aragonés ya estaba veterano, ¿no? Un hombre muy hecho en el mundo del fútbol, fue jugador, siendo gran referente del Atlético de Madrid. No continúa, pero él cede a quien dicen era el indicado para tomar esa posta, y era el bigotón Vicente del Bosque, que después logra título del mundo y Eurocopa también. Es decir, España fue dominador del fútbol mundial durante 8 años con un fútbol exquisito que tuvo como gran visionario a Luis Aragonés. Y empezaba a hacer ese enfrentamiento Barcelona-Real Madrid más sesgado, más visceral que nunca. Y él logra que las estrellas de uno como las estrellas del otro en la selección, otra cosa. Pueden pelear en los campos, pueden pelear en redes sociales, pero en la selección eran todos tirando para el mismo lado. Se llama Luis Aragonés, el sabio del éxito del fútbol, la vida al interior de esa España campeona de la Euro y del maestro Luis Aragonés. Vamos. Ahora ya 15 minutos se juega y tocar. Número 30. Bueno, Héctor, al son de estos cánticos del África, le confieso que yo pensaba hasta cierto punto que uno de los deportes extremos o de las actividades que involucraban la fortaleza del ser humano era el triatlón, el triatlón pero llevado al extremo, que son las mayores, el Ironman. Yo creí que ese era el más fuerte en cuanto a resistencia, a capacidad, porque se nada una cantidad impresionante de kilómetros y se corre y se monta en bicicleta, pero no conocía las ultramaratones. Y mire que el atletismo ha tenido muchas variantes, no hay ultramaratones como hay las maratones, la Titan Desert, por ejemplo, que es correr en el desierto kilómetros y kilómetros. El hombre se inventa cosas para fregarse a sí mismo. Sí, pero también para poner a prueba, exigirse. ¿Hasta dónde sobrepasar los límites? Exactamente. Y precisamente, Héctor, este documental habla de una de las competencias más extremas que usted la citaba, y era viajar a través del desierto en 6 días, recorriendo unas distancias donde muchas personas pierden la vida, pero donde otras quieren probarse a sí mismas hasta qué punto, y es directamente en las arenas del desierto, sin más, y siendo autosuficientes, sin ayudas externas. Ahí es donde verdaderamente el cuerpo del ser humano se pone a prueba en todo sentido, no solo la parte física, sino la mental, porque al usted correr solo es realmente y teniendo que sobrevivir a las condiciones climáticas y demás y del entorno, pues se pone a prueba todo, no solo su físico, sino su mente, su concentración y su querer llegar a la meta. Y lo interesante también, Héctor, de este documental es que precisamente la gran protagonista de esta historia es una mujer que hasta cierto punto de su vida había ganado todo en las maratones, pero llegó a un punto de hastío donde decía: sí, esto ya no me sabe. Entonces se mete en las ultramaratones y termina en el desierto y llevando a cabo este documental, pero pasando una prueba de vida, porque no es simplemente ir allá y participar, como le dicen a uno, lo importante no es ganar sino participar, sino aquí lo importante es participar y sobrevivir. Exactamente, condiciones extremas en el deporte. The first mile, then I think I've got 25, 24, 23. So I do this in a similar sort of way, you know. I'll do 100 pushes with this or whatever. Número 29. Live from Fenway Park, the second playoff game ever in the American League. My goodness, if there isn't something about a moment like this that rouses the competitive juices in a man, you got no business being involved in sports. This 1978 playoff game was the biggest game that I ever played in. Y estos sonidos pertenecen a un documental de hace 4 años, Fastball, que habla, Héctor y oyentes, de una de las posiciones más importantes
pero sin lugar a dudas también una de las más tristes en ciertos escenarios, y es de los pitchers, de los lanzadores en el béisbol de las grandes ligas. Para aquellos que aman el deporte rey, como le dicen al béisbol, es el puesto más importante, es como el armador, el número 10 del fútbol. Esos son los que se ganan los grandes millones porque son los encargados de dar la victoria o la derrota a su equipo. El lanzador es el jugador más importante en este deporte del béisbol y por supuesto allí ha habido grandes leyendas del deporte y por eso son los jugadores, no solo los mejor pagos, sino aquellos que tienen que ser tratados como con más pinzas, los que más descanso tienen y demás, porque su labor es fundamental. Y por ejemplo, una de las cosas que llama la atención y que ha pasado muy pocas veces en la historia y que los medios de comunicación en los Estados Unidos registran de una forma impresionante, Héctor, es cuando se lleva a cabo un juego perfecto. Un juego perfecto es aquel donde no se permiten hits durante las 9 entradas, un mismo lanzador manteniéndose en el lomito, como dicen los cubanos, en el plato, sin permitir carreras, y ha pasado tan pocas veces en la historia durante más de 100 años de este deporte que los medios lo ovacionan y tienen una lista y hacen, mejor dicho, es como si fuera fiesta nacional. Sí, porque el béisbol, y como los norteamericanos acostumbrados a las estadísticas y los numeritos, si algo tiene el béisbol es eso, numeritos y estadísticas y el control de todo a través de las cifras y lo que cada jugador va aportando en lo individual para generar un buen producto en lo colectivo. Y este documental, precisamente Fastball, habla de esa posición en especial, de los juegos perfectos, de toda la presión que enfrentan los pitchers o los lanzadores. As hard as he could swing it, and wow. That's gone. Número 28. Marcadores de la octava jornada de la Liga Santander. Bienvenidos a la Liga 2017-2018, la Liga del Talento, la liga probablemente donde se juega el mejor fútbol del mundo. Y ahí con esas palabras del presentador, Héctor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿En qué momento, cuál fue ese punto de inflexión donde la Liga de España, la Liga de las Estrellas se convierte en la más importante del mundo? ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Yo creo que, pues la verdad es que eso puede ir en gustos, ¿no, Mario? Porque para mí, por nivel, digamos, de regularidad y de ser parejos, una mayor cantidad de equipos es la inglesa en este momento, la Liga Premier. Pero cuando el Barcelona empieza a tomar ese nombre del equipo que practica el mejor fútbol del mundo, cuando está Ronaldinho, cuando empieza a aparecer Messi, y el Real Madrid con otro estilo, pero también le hace el contrapeso, el Barcelona gana las ligas, pero el Real Madrid gana las Champions, que ha sido como la constante de los últimos años. Creo que ahí puede ser cuando empieza y con el furor del fútbol español, como lo hablábamos, cuando ganan la Euro bajo las órdenes de Luis Aragonés, puede ser en ese momento. Porque también en su punto, y sobre todo en los 90, la liga italiana era ama y señora de todas las transmisiones, de todos los medios, y los jugadores querían estar en los equipos italianos, pero finalmente llega a ese punto que usted nos cita. Cuando el Milan de los holandeses o el Inter de los alemanes. Exactamente. El Milan de Rijkaard. De Rijkaard, de Van Basten y de... y el tridente. Sí. Rijkaard, Gullit. O el Inter de Bremen, Mateus y Klinsmann. Y Klinsmann, exactamente. Exactamente. Han sido también como épocas de los países por las estrellas que han podido vincular a sus equipos, a sus clubes. Y esta producción, superproducción, porque de verdad lo mete a uno en la cancha, de Six Dreams, los 6 sueños, y hace un vistazo a la Liga 2017-2018 del fútbol español y sigue muy de cerca en los camerinos, en los escenarios, en las tribunas, a toda esta Liga BBVA, que ha sido hace un par de años ya la más importante del planeta. Número 27. Dios mío, esto es genial. ¿Es hora de festejar?
Gracias. Felicitaciones. Sí, en verdad, lo digo en serio. Felicitaciones. Y estos sonidos pertenecen a una serie de documentales muy interesantes que están presentes a través del streaming llamados All or Nothing, Todo o Nada. Y aquí tienen como grandes invitados en esta serie de documentales a los 5 veces ganador del Super Bowl, a los Dallas Cowboys, el gran equipo del estado de la estrella solitaria. Y Héctor, dentro de la dinastía de la NFL, por supuesto al lado de los Patriots, de los 49ers, están los Cowboys. Sí, franquicia de gran tradición, no con un gran presente, pues digamos que en los últimos años el dominio de los Patriotas había sido abrumador hasta el último Super Bowl, pero los Cowboys es uno de los equipos históricos de este deporte, que para mí lo mejor que tienen son las cheerleaders. Uy, exactamente, sí, eso sí no tiene discusión. Ahí se pueden decir cuáles son las dinastías, pero en las cheerleaders o las bastoneras o porristas, como diríamos aquí en nuestro círculo, son las de los Dallas Cowboys. Y este documental de All or Nothing, Héctor, es interesante porque también habla de lo importante, insisto, que es el draft en otros deportes como la NFL, en otras ligas, porque este en particular habla de la temporada que iban a afrontar hace un par de años los Cowboys de Dallas y donde tenían las esperanzas de volver a quedar campeones después del último título en el 96 y cómo creyeron que en el draft iban a empezar a construir ese camino y todo se les vino abajo, empezando con una temporada muy irregular. Pero realmente estar al interior de este documental es estar al interior de uno de los equipos más importantes del deporte en el mundo. Háblese de la disciplina que se hable. No, pues es que usted no más vaya hacia el estadio que tienen. El estadio de los Cowboys de Dallas es una cosa fantástica porque tiene una... mejor dicho, véanse cualquier video en YouTube del estadio de los Cowboys de Dallas y sabrán de lo que les estamos hablando. Pero de verdad, hablando de Manchester, Real Madrid, Yankees, Patriots, Cowboys, pueden estar los 5 equipos en deporte de conjunto de cualquier disciplina más importantes del mundo. Hemos establecido las bases de este equipo de fútbol. Formamos el equipo del que estamos orgullosos y... Número 26. Ford, Ferrari, 2 titans of the automobile industry, waged war at what was at the time in the 1960s the biggest race in the world, the 24 Hours of Le Mans. Héctor, recientemente en el mundo del cine y también vamos a hacer un especial de películas como tal ya del mundo del deporte. Hoy estamos hablando de los documentales y docuseries, pero recientemente en los premios Oscar estuvo en varias categorías Ford versus Ferrari, y con este documental que tenemos sus sonidos de fondo, la guerra de las 24 horas, meterse uno en las 24 horas de Le Mans es también otro nivel, es una carrera mítica, mística, maravillosa. Sí, una de las grandes de esas que llaman de larga duración, la gente del deporte a motor, por supuesto no lo hace un solo piloto porque 24 horas piloteando sería riesgoso hasta para su seguridad y la de los demás, pero son de esas competencias míticas para muchos que van por el deporte norteamericano, son de lo máximo, como las 500 millas de Indianápolis. Para quienes van por la otra línea de la Fórmula 1 y este tipo de categorías, le restan cierta importancia, pero no dejan de ser, dentro de la historia de los deportes a motor, de los temas más recurrentes y de mayor importancia cada año. Y Héctor, al igual que el largometraje del que les hablo, pues este documental tiene ese enfrentamiento que trascendió más allá de la pista de Le Mans, que es una pista de las dos grandes marcas, y la pelea de egos tan grande que existía entre el señor Enzo Ferrari, líder natural y dueño de la chequera del cabalino rampante de Ferrari, venido a menos en la Fórmula 1, pero que hizo en esta incursión en Estados Unidos cierta mella. Y el señor Henry Ford, que dijo, ¿cómo así? Entonces el señor Ferrari me está faltando al respeto, pues voy a derrotarlo en su propio campo, y lo asumió como si fuera una tercera guerra mundial de ir a Europa a destrozar a los italianos. Maravilloso por la cantidad de material audiovisual, por los testimonios que se dan y por otro acercamiento a las 24 horas de Le Mans que, insisto,
más allá de lo que usted decía de la Fórmula 1, de la NASCAR, de Indianapolis y todo el cuento, una de las carreras que hay que prestarle atención, si no se conoce usted, es las 24 horas de Le Mans. Racing at 60 miles an hour on the straights. Número 25. The Tour de France is two races. The one we all know and mine. I remember many times where it's been raining. It's been cold. Y llegamos con estos sonidos a un documental que se titula Comer, Correr, Ganar, Héctor. Y dentro de los muchos vistazos que se le puede dar al mundo del deporte, aquí aparece uno que me llamó mucho la atención y es qué tan importante, porque también el circo, como el Tour de France, es otro circo como tal, que monta su carpa durante un periodo de tiempo importante y ahí concentra a varias naciones. La alimentación, como una persona, porque es la que narra aquí en primera persona, está detrás de todos estos ciclistas preparándoles los alimentos para que tengan el combustible necesario para devorar kilómetros. Y usted me hablaba de equipo australiano. Sí. El Orica Green Age, anteriormente, hoy Mitchelton, que es donde está Esteban Chávez, el Chavito. El Chavito. Nuestro colombiano. Sí, señor, es que el tema de la alimentación y en el ciclismo sí que es importante, como en el atletismo de las pruebas de fondo, esa hidratación, y no lo digo solo en líquido, sino esos geles que ahora se han inventado, las barras de cereal que usted en competencia puede ir consumiendo, porque el desgaste es demasiado en 5, 6 horas usted pedaleando o 3, 4 horas corriendo. Incluso en una de las secuencias habla el Chavito y habla precisamente de la gran ayuda que le da a esta mujer en el tema de la alimentación para afrontar el Tour de France, que era un equipo chico, entre comillas, respecto a los grandes de la ronda francesa. Por supuesto, un equipo sin tanto presupuesto, pero que supo adquirir ciertas fichas, porque con los hermanos Yates, Adam, liderados sobre todo por Adam y Brian, son de los equipos que pudo resurgir con un bajo presupuesto, mirando y fijándose muy bien en quiénes iban a ser sus integrantes para afrontar temporadas de la UCI.